La fuerte lluvia cantábrica golpeaba los altos ventanales de la clínica IMQ Zorrotzaurre en Bilbao, como si intentara entrar por la fuerza, esparciendo reflejos rotos sobre el suelo claro de las urgencias pediátricas. Cayetana Velasco atravesó el pasillo con la bata abierta sobre el pijama sanitario azul oscuro, el pelo recogido sin vanidad, la mirada atenta a los monitores y a las voces que se mezclaban en una urgencia controlada. Llevaba 15 horas de guardia, pero ningún temblor delataba cansancio en sus manos. Para los médicos residentes, aquella calma parecía frialdad. Para los niños que sobrevivían bajo sus cuidados, era un refugio. Se detuvo ante el box 3, donde una niña con crisis asmática finalmente respiraba sin esfuerzo, y le ajustó la mascarilla de oxígeno con delicadeza. La madre de la criatura le sujetó la manga, murmurando agradecimientos, pero Cayetana apenas sonrió con una ternura breve, casi tímida, antes de seguir adelante. No se permitía permanecer demasiado tiempo dentro de la gratitud ajena, porque las urgencias no perdonaban distracciones. Detrás de ella, Sagrario, la enfermera más veterana de la planta, observaba con orgullo silencioso a aquella doctora que la ciudad había aprendido a respetar antes incluso de conocer su historia. A las 23:47, las puertas automáticas de la entrada se abrieron con violencia. Un hombre entró corriendo empapado, con los zapatos caros resbalando en el suelo, apretando a un niño pequeño contra su pecho, como si cargara su propio corazón fuera del cuerpo. El pequeño tenía los labios amoratados, la cabeza caída hacia atrás y las pestañas pegadas por el sudor. Detrás de ellos venía una mujer con un vestido blanco, con el maquillaje corrido en líneas demasiado perfectas para el desespero que fingía, gritando por ayuda, como quien exige la obediencia de un público. Cayetana se giró antes incluso de oír su nombre, guiada por el sonido irregular de la respiración del niño. Dio 2 pasos rápidos y levantó la mano, ordenando al equipo con un gesto preciso. Cuando sus ojos se encontraron con el rostro del hombre, el pasillo entero pareció perder el sonido por un segundo. Beltrán Echevarría estaba frente a ella, pálido, deshecho, reconocible en su arrogancia. 6 meses antes, él la había expulsado de su vida con una firma fría en los juzgados y una frase que aún dejaba marcas invisibles. Ahora temblaba ante ella como cualquier padre desesperado. El reconocimiento atravesó a Beltrán como una cuchilla silenciosa. Cayetana, la mujer a la que había llamado interesada cuando Fabiola le entregó pruebas falsas, a la que había dejado sola en el piso vacío del ensanche, rodeada de reporteros y acusaciones, mientras elegía creer a su amante embarazada. Por un instante quiso decir algo, pedir perdón o negar el pasado, pero el niño en sus brazos jadeó y la culpa se quedó sin voz. Cayetana no lo miró como a un exmarido, ni como a un traidor. Miró al niño, y solo eso bastó. Box de reanimación pediátrica ahora, dijo ella con voz firme. Sagrario. Vía venosa. Íñigo monitor cardíaco y saturación. Quiero adrenalina preparada, corticoides y el material de intubación al lado, sin administrar nada antes de mi orden. Beltrán obedeció cuando ella apartó a Pelayo de sus brazos, aunque cada músculo de su cuerpo se resistía a la separación. Fabiola intentó tocar el hombro de la doctora, pero Cayetana la esquivó con naturalidad. El niño tenía unos 4 años. Pesaba demasiado poco, estaba demasiado caliente, y su pecho subía en espasmos cortos, que no encajaban con una simple alergia. La sala se cerró en torno a ellos, transformando el mundo en luz blanca, alarmas y movimientos exactos. Cayetana inclinó el oído junto a la boca de Pelayo, evaluó la piel, las pupilas, el pulso fino contra sus dedos. Íñigo repetía números con ansiedad contenida, mientras Sagrario ya fijaba la vía en la vena frágil del brazo infantil. Beltrán permaneció junto a la pared, impedido por una línea invisible de protocolo, pero sus ojos seguían cada gesto de Cayetana. Él recordaba aquellas manos preparando café en madrugadas antiguas, y ahora las veía disputando una vida contra los segundos. ¿Qué ha ocurrido antes de la crisis, señora Fabiola?, preguntó Cayetana, sin levantar la voz. Fabiola tardó un instante en responder, como si la pregunta la hubiera sorprendido más que la enfermedad del niño. Dijo que Pelayo había comido carabineros en la cena y había empezado a toser. Después se quedó lacio, tal vez alérgico, tal vez asustado. Cayetana escuchó sin interrumpir, pero notó la pausa en el lugar equivocado, la vacilación antes del alimento, el perfume fuerte que desprendía el vestido de la mujer y el modo en que ella evitaba mirar el frasco de medicamento infantil que Beltrán apretaba en la mano. ¿Tiene alergia conocida al marisco?, preguntó Cayetana. Beltrán respondió antes que Fabiola, diciendo que no, que Pelayo ya había comido de todo en viajes, fiestas y cenas familiares. La voz le falló al final, como si la palabra familia le quemara. Fabiola apretó el bolso de marca contra su cuerpo y añadió que los niños cambiaban, que el pediatra privado les había avisado sobre posibles sensibilidades.
Cayetana no discutió. Aplicó la medicación necesaria para estabilizar la respiración, pidió gasometría, hemograma, toxicológico ampliado y un análisis del contenido del frasco, porque su instinto rara vez gritaba sin motivo. Pelayo reaccionó despacio, primero con un movimiento mínimo de los dedos, después con un suspiro irregular que llenó la sala de una esperanza cautelosa. Cayetana ajustó el flujo de oxígeno y observó la saturación subir punto por punto sin celebrarlo demasiado pronto. Beltrán dio un paso involuntario, pero Sagrario lo contuvo con una mirada. Él no estaba acostumbrado a los límites. Durante años, en todo el País Vasco y en Madrid, las puertas se habían abierto al sonido de su apellido. Los directores habían agachado la cabeza. Los abogados habían remodelado verdades. En aquella sala, sin embargo, solo existía la autoridad de Cayetana y el cuerpo frágil de un niño. Cayetana pidió silencio cuando Pelayo empezó a toser. Después aspiró delicadamente la secreción que se acumulaba en su boca. El pequeño abrió los ojos por un segundo, confuso, y murmuró algo que solo ella escuchó. No ha sido el carabinero. La frase llegó rota, pequeña, casi borrada por el oxígeno, pero atravesó a Cayetana con la fuerza de una alerta. Mantuvo la expresión serena, porque los niños asustados necesitaban rostros firmes a su alrededor. Beltrán solo vio a la doctora inclinarse más, tocar la frente de Pelayo y prometerle que estaba seguro. Fabiola empezó a llorar más alto cuando se dio cuenta de que el niño respiraba mejor. Se acercó a la camilla con un drama que ocupaba demasiado espacio, diciendo que allí estaba su bebé, su amor, su mamá. Pelayo no giró el rostro hacia ella. Cayetana registró el detalle sin un juicio aparente, al igual que registraba la temperatura y los latidos. Beltrán también se dio cuenta, y el dolor en sus ojos cambió de color. Hasta aquel momento, él había creído que Fabiola era una madre desesperada. Ahora, por primera vez, veía el miedo de Pelayo como algo que tal vez no nacía únicamente de la enfermedad. Cuando la crisis inmediata cedió, Cayetana autorizó el traslado a observación intensiva. Antes de que salieran de la sala, Fabiola exigió hablar con el director del hospital. Dijo que no aceptaba ser tratada como sospechosa, que Beltrán realizaba donaciones generosas a la institución a través del grupo Echevarría, que había otros pediatras sin implicación personal con la familia. La palabra implicación quedó suspendida, venenosa. Íñigo abrió mucho los ojos. Sagrario endureció la mandíbula, pero Cayetana simplemente se quitó los guantes con calma. Señora Fabiola, respondió ella, mi implicación aquí es con el paciente. Todo lo demás tendrá que esperar. Beltrán bajó la mirada, golpeado por una vergüenza que no sabía gestionar. 6 meses antes, cuando Cayetana había intentado defenderse de las acusaciones de Fabiola, él también había hablado de implicación, interés, apariencia y reputación. La recordó de pie en su despacho de mármol en la Gran Vía, sujetando la carpeta con los documentos que él no quiso leer. Recordó haberle dicho que era lo bastante inteligente como para fingir inocencia. En aquella época, la rabia le había parecido lucidez. Ahora, ante la postura impecable de Cayetana, la memoria regresaba deformada, revelando al hombre pequeño escondido detrás del imperio empresarial que comandaba. Cayetana se alejó para rellenar las primeras anotaciones en el sistema informático, pero sentía los ojos de Beltrán en su nuca. No era vanidad, ni triunfo. Era solo el peso antiguo de una presencia que un día fue su hogar, y después se convirtió en un tribunal. Se obligó a escribir cada línea con precisión, registrando la hora, los síntomas, los relatos contradictorios y la respuesta al tratamiento. La medicina le había enseñado que los sentimientos podían mentir, pero los signos clínicos dejaban rastros. Y Cayetana, que había sobrevivido a la humillación pública, había aprendido a confiar en los rastros más que en las lágrimas. Sagrario se acercó cuando Fabiola llevó a Beltrán a una esquina del pasillo, hablándole rápido al oído. La enfermera le entregó a Cayetana una bandeja precintada con el frasco traído por la familia y una etiqueta de prioridad. Doctora, dijo en voz baja, este medicamento no tiene el etiquetado completo, solo una banda parcial y una fecha raspada. Cayetana cogió el frasco entre los dedos y sintió que la inquietud crecía sin asomar a su rostro. El líquido era espeso, con un olor dulzón. No parecía un antialérgico infantil, parecía algo preparado para parecer inofensivo. En el pasillo, Beltrán intentaba entender lo que decía Fabiola, pero las frases de ella se enredaban en justificaciones. Repetía que estaba cansada, que la niñera quizás había confundido los medicamentos, que él no debía permitir que Cayetana transformara una emergencia en una venganza. La palabra venganza encontró en él una resistencia inesperada. Beltrán miró por la cristalera de la sala de observación y vio a Cayetana, inclinada sobre Pelayo, hablando con el niño en voz baja, ajustando la manta con un cuidado casi maternal. Nada en ella parecía vengativo. Lo que había en su rostro era concentración,
y eso lo humilló más que cualquier acusación. Fabiola notó cómo nacía la duda en él y le sujetó el brazo con fuerza. Beltrán, tú sabes de lo que ella es capaz, susurró, pero la frase salió demasiado rápida, demasiado ensayada. Él la miró fijamente por primera vez en aquella noche, sin el filtro del deseo, de la culpa y de la promesa de un nuevo comienzo que ella le había vendido desde el embarazo. Fabiola seguía siendo bella, sí, con la belleza calculada de quien conoce el ángulo exacto de su propia fragilidad. Sin embargo, bajo la luz dura del hospital, su expresión cargaba con una irritación fría que no encajaba con la madre de un niño recién salvado. Cayetana le pidió a Íñigo que acompañara personalmente la muestra al laboratorio y que no dejara que saliera de la cadena de custodia. El joven médico tragó saliva, sorprendido, y asintió, entendiendo que aquella orden no pertenecía a una rutina común. Ella volvió entonces a la cama de Pelayo. El niño respiraba mejor, pero todavía mantenía las manos cerradas, como si guardara algo dentro de los puños. Cuando Cayetana le preguntó si sentía dolor, él lo negó con un pequeño movimiento. Cuando le preguntó si alguien le había dado la medicina, cerró los ojos y se quedó inmóvil. No hace falta que respondas ahora, dijo Cayetana, acariciando la sábana cerca de su mano, sin invadir su miedo. Solo necesito que descanses. Pelayo abrió un ojo y preguntó si su papá estaba enfadado. La pregunta hizo que Cayetana contuviera la respiración por una fracción de segundo. Los niños temían a las agujas, al dolor, a la oscuridad, al abandono, pero aquel niño temía la reacción de un adulto antes de preguntar si iba a morir. Beltrán, al otro lado del cristal, no escuchó las palabras, pero vio la sombra que pasó por el rostro de Cayetana, y algo dentro de él empezó a derrumbarse. El director médico llegó poco después, demasiado elegante para la madrugada, con el rostro tenso de quien ha sido llamado por una familia poderosa. Saludó a Beltrán con deferencia y le lanzó a Cayetana una mirada cautelosa, casi suplicándole que lo hiciera todo sencillo. Ella no lo hizo. Relató el cuadro clínico, las inconsistencias, la necesidad de mantener a Pelayo bajo observación y de preservar las muestras. Fabiola interrumpió 2 veces, insinuando que Cayetana estaba emocionalmente comprometida. Cayetana esperó a que cada interrupción terminara, y después continuó desde donde se había quedado, con una serenidad que hacía que la histeria ajena fuera aún más visible. Doctora Velasco, dijo el director, tal vez sea prudente transferir el caso a otro médico de guardia, solo para evitar interpretaciones. El pasillo se quedó en silencio. Beltrán levantó la mirada, dividido entre el consuelo de huir del pasado y el pavor de alejar a la única persona que había parecido saber qué hacer. Cayetana cerró la carpeta despacio. Si otro médico asume el caso, entregaré el historial completo, pero registraré por escrito que el cambio se ha producido por solicitud administrativa antes de la conclusión de los exámenes toxicológicos. También registraré que la tutora legal se ha opuesto a la recogida de muestras sin justificación clínica. La precisión de la respuesta golpeó al director como una puerta cerrándose de golpe. Conocía a Cayetana lo suficiente como para saber que no iba de farol. Fabiola palideció por debajo del maquillaje y Beltrán lo vio. Fue un instante corto, pero definitivo. Él recordó cuántas veces había ignorado pequeñas señales, porque prefería la versión que le favorecía. Cayetana no parecía luchar por él, ni contra Fabiola. Luchaba por Pelayo, y esa independencia moral lo hirió con una verdad insoportable. Había perdido a una mujer que no necesitaba vencerlo para mantenerse en pie. Beltrán dio un paso al frente. El caso se queda con ella, dijo con voz ronca, sin el brillo autoritario de antes. Fabiola se giró hacia él como si hubiera sido traicionada, pero él no retrocedió. Cayetana no le dio las gracias. Simplemente asintió y volvió al historial, porque la gratitud masculina tardía no salvaba a los niños. Aún así, dentro de ella, un recuerdo antiguo se movió como una cicatriz sensible. Recordó al hombre que un día le había sujetado la mano en silencio antes de convertirse en el que se la soltó delante de toda la sociedad de Bilbao. El dolor existía, pero no mandaba. Más tarde, cuando Pelayo se quedó dormido bajo monitorización constante, Cayetana se quedó sola unos minutos en la sala de medicación, lavándose las manos sin prisa. El agua tibia resbalaba por sus dedos, llevándose el olor a antiséptico, a lluvia y a adrenalina, pero no la sensación de peligro. El frasco sin etiqueta estaba de camino al laboratorio. La frase del niño aún resonaba, y Fabiola ya estaba llamando por teléfono a alguien en el aparcamiento cubierto. Cayetana vio por la ventana la silueta de la mujer, rígida, irritada, nada parecida a alguien agradecida por la vida de su hijo. Beltrán apareció en la puerta sin atreverse a entrar del todo. Por un instante, no parecía el hombre de las portadas de las revistas financieras, dueño de hoteles, clínicas y aviones privados,
sino alguien que había llegado demasiado tarde a una sala donde la verdad ya había comenzado. «Cayetana», dijo él, y el nudo en su garganta pareció pedir permiso. Ella cerró el grifo, se secó las manos y lo miró fijamente. No había odio en sus ojos, y eso lo desarmó más que una acusación. «Quiero saber si se va a poner bien», completó él, porque pedir perdón todavía le parecía una cobardía frente a la camilla. Cayetana respondió que Pelayo estaba estable, pero no fuera de peligro. Le explicó que la reacción no seguía el patrón típico de una alergia alimentaria y que los análisis serían decisivos. Beltrán escuchó cada palabra como una sentencia. Quiso preguntar si ella creía que alguien había hecho daño al niño, pero la pregunta murió antes de nacer, porque la respuesta posible ya lo horrorizaba. Cayetana notó su vacilación, pero no lo protegió. La verdad clínica no tenía la obligación de consolar a padres, a amantes o a millonarios. Existía para proteger a quien no podía defenderse por sí mismo. Antes de salir, Beltrán la miró con una humildad que aún no sabía vestir. «No esperaba encontrarte aquí», dijo. Cayetana sostuvo su mirada durante un largo segundo y ambos entendieron que la frase hablaba de mucho más que de un hospital. Ella respondió únicamente que aquella era su guardia, su planta y su paciente. Después pasó por su lado y volvió al pasillo, donde la madrugada seguía trabajando. Beltrán se quedó quieto, escuchando sus pasos alejarse, mientras la primera grieta real se abría en la historia que se había contado a sí mismo. En el laboratorio, una técnica giraba el frasco bajo la luz y fruncía el ceño ante su inusual viscosidad. En la sala de observación, Pelayo dormía con la mano pequeña reposando sobre la sábana, aún atada a un miedo que nadie le había enseñado a nombrar. En el aparcamiento, Fabiola borró un mensaje del móvil antes de que Beltrán pudiera verlo, y Cayetana, ante el cristal que separaba el pasillo de la cama, comprendió que aquella noche no terminaría con la estabilización de un niño. La urgencia solo había revelado la superficie. El verdadero veneno aún estaba escondido. El resultado preliminar llegó a las 3:12, cuando la madrugada ya había perdido la prisa de las primeras alarmas y había entrado en esa zona silenciosa en la que todos los pasos parecían más pesados. Cayetana estaba frente al ordenador de la sala médica con una taza de café intacta al lado cuando Íñigo apareció en la puerta sujetando un folio impreso. Su rostro delataba lo que su boca aún no sabía organizar. Ella extendió la mano, leyó las primeras líneas, y sintió que el frío de la sospecha se transformaba en una forma concreta. No era carabinero, ni polvo, ni una reacción espontánea del organismo. La sangre de Pelayo presentaba rastros de un compuesto llamado Varenol B, una sustancia poco utilizada, registrada únicamente en protocolos experimentales para el control de crisis inflamatorias graves en niños con enfermedades raras. Cayetana conocía el nombre porque había leído un artículo técnico meses atrás, después de rechazar una invitación para trabajar como consultora en una red privada vinculada al Grupo Echevarría. Aquel recuerdo no llegó como una coincidencia. Llegó como una pieza antigua, encontrando finalmente el lugar exacto en el tablero. Íñigo bajó la voz al decir que el laboratorio repetiría la prueba para confirmarlo, pero la probabilidad de contaminación era mínima. Cayetana asintió sin prisa, porque la ansiedad no mejoraba las pruebas. Le pidió que registrara la hora de la extracción, el nombre de cada persona que había tocado la muestra y el número del precinto. El joven intentó preguntar si ella creía que alguien había medicado a Pelayo a propósito, pero se detuvo antes de terminar. Cayetana miró hacia el pasillo, donde Beltrán caminaba de un lado a otro, y respondió únicamente que el niño tenía derecho a la verdad. Beltrán recibió la noticia en la sala reservada para familiares, donde los muebles cómodos no lograban suavizar el olor a hospital. Cayetana se lo explicó con claridad, eligiendo palabras que no escondían la gravedad ni creaban acusaciones prematuras. Dijo que el cuadro de Pelayo era compatible con una exposición indebida a un compuesto farmacológico específico, y que serían necesarios nuevos análisis. Beltrán se quedó inmóvil, con las manos unidas frente a la boca, como si contuviera un grito. Conocía el nombre del Varenol, no como médico, sino como hombre de negocios, que había firmado informes sin leer todas las páginas. El compuesto pertenecía a un proyecto de una empresa de investigación comprada recientemente por el Grupo Echevarría. Beltrán recordaba presentaciones elegantes, gráficos prometedores, palabras como innovación, seguridad y liderazgo en medicina pediátrica. Recordaba también a Aurelio Montesinos, su consejero más antiguo, garantizándole que todos los protocolos eran impecables. Ahora, frente a Cayetana, aquellas reuniones lujosas parecían absurdamente distantes del niño pálido detrás del cristal. Beltrán quiso decir que no lo sabía, que jamás permitiría poner en riesgo a un niño, pero entendió que la ignorancia no era inocencia cuando se ocupaba la cima de una pirámide. Fabiola entró antes de que Cayetana terminara la explicación, envuelta en un abrigo colocado sobre los hombros, el pelo recompuesto,
el rostro nuevamente obediente a la belleza. Escuchó el nombre del compuesto y palideció por un instante, demasiado corto para alguien que no entendía del tema. Después, explotó. Dijo que Cayetana estaba distorsionando los análisis, que ninguna madre le haría daño a su propio hijo, que aquella historia era un intento cruel de humillarla delante de Beltrán. Su voz subía y se quebraba en el punto exacto, pero sus ojos no buscaban a Pelayo, buscaban el folio impreso sobre la mesa. Cayetana retiró el folio del alcance de Fabiola con naturalidad. Señora Fabiola, nadie ha hecho una acusación formal en este momento. Lo que existe es un resultado clínico. Y los resultados clínicos no cambian porque alguien se sienta ofendido por ellos. Beltrán levantó los ojos al escuchar aquella frase, recordando cuántas veces Cayetana le había dicho durante el matrimonio que los hechos necesitaban ser afrontados antes de que se convirtieran en ruinas. En aquella época, él lo llamaba terquedad. Ahora le parecía sabiduría. Fabiola notó el cambio en la postura de él, y su llanto perdió fuerza por una fracción perceptible. Intentó cambiar de estrategia, acercándose a Beltrán con las manos temblorosas. Dijo que la Salus tal vez se había equivocado de medicina, que el pediatra privado de Pelayo tenía muestras de varios jarabes, que un niño rico vivía rodeado de productos, vitaminas y recetas. Cada explicación llegaba antes de que se examinara la anterior, formando un muro apresurado. Cayetana escuchó, anotó los nombres citados y pidió el contacto del médico privado. Fabiola dudó. Beltrán notó que, por primera vez desde que había corrido hacia el hospital, no la defendía automáticamente. Pelayo se despertó al amanecer, frágil y confuso, con los ojos grandes buscando el techo antes de encontrar a Cayetana. Ella se sentó al lado de la cama, sin prisa, y le preguntó si recordaba el sabor de la medicina. El niño apretó la sábana, dijo que era dulce, pero que escocía después. Dijo también que Fabiola le había mandado ser un niño bueno, porque su papá estaba cansado y no quería más problemas. Cayetana no demostró sorpresa. Solo le pidió que descansara. Los niños no podían cargar con la responsabilidad de acusar a los adultos. Los adultos decentes cargaban con eso por ellos. Desde fuera, Beltrán observaba a través del cristal, sin escuchar la conversación. El niño al que llamaba hijo desde su nacimiento parecía más pequeño que nunca, casi engullido por cables y monitores. Pelayo no tenía su sangre, pero Beltrán nunca había hecho distinciones cuando Fabiola llegó a su vida diciendo que el padre biológico había desaparecido. Aún así, aquella noche revelaba un amor extraño, mezclado con la vanidad de haber sido necesario, con el orgullo de haber salvado a una mujer que había sabido parecer indefensa. No sabía dónde terminaba el afecto y comenzaba la manipulación. Cayetana salió de la habitación y encontró a Beltrán esperando en el pasillo. Él preguntó si Pelayo había dicho algo. Ella respondió que cualquier relato infantil sería tratado con cuidado y acompañado por el protocolo adecuado. Beltrán sintió la distancia en aquella respuesta. No era crueldad, eran límites. Durante el matrimonio, él había cruzado los límites de Cayetana como quien cruza puertas abiertas, exigiendo comprensión, silencio y elegancia frente a ausencias que herían. Ahora, cada frase de ella tenía una frontera clara. Descubría demasiado tarde que el respeto no se recibía por el apellido, se construía o se perdía. El teléfono de Beltrán vibró varias veces. Llamadas de Aurelio, mensajes de abogados, notificaciones de directores que ya sabían que la urgencia de Pelayo podría llegar a la prensa. Fabiola insistió para que contestara, diciendo que la empresa necesitaba protegerse. La frase sonó indecente en aquel pasillo, donde un niño respiraba con esfuerzo y una doctora reunía pruebas. Beltrán apagó el aparato por primera vez en años sin dar explicaciones. Fabiola lo miró fijamente como si aquel simple gesto fuera una traición mayor que cualquier sospecha médica. Mientras tanto, Cayetana se sumergía en los registros disponibles. El historial de Pelayo presentaba lagunas curiosas, consultas privadas sin anexos, recetas emitidas con códigos genéricos y análisis importados de la clínica privada Neguri, que también pertenecía al grupo Echevarría. Pidió copias formales, sabiendo que podría enfrentarse a demoras o rechazos. Sagrario entró con una carpeta de un ingreso antiguo y comentó que las personas ricas siempre pensaban que el dinero compraba el silencio hasta que descubrían que un archivo bien hecho tenía memoria. Cayetana sonrió brevemente. No era venganza, era método. Y el método solía sobrevivir a la arrogancia. Al mediodía, el director médico volvió más tenso. Había recibido llamadas del Consejo de Administración y de una asesora jurídica del grupo Echevarría. La recomendación era trasladar a Pelayo a una unidad privada especializada, lejos de comentarios, lejos de médicos de guardia con una historia personal implicada. Cayetana escuchó con atención,
y después preguntó si la ambulancia tendría el equipo preparado para una posible nueva reacción respiratoria durante el traslado. El director no respondió de inmediato. Ella preguntó si el examen toxicológico completo estaría disponible antes del traslado. Él miró hacia la puerta. Ella preguntó quién asumiría la responsabilidad de interrumpir la investigación clínica. Las preguntas hicieron que el silencio trabajara a favor de ella. El director, que conocía la política hospitalaria mejor que la medicina de urgencias, se dio cuenta de que cualquier decisión precipitada podría convertirse en una prueba contra la institución. Fabiola entró en la conversación diciendo que una madre tenía derecho a elegir dónde sería tratado su hijo. Cayetana asintió, pero explicó que la elección debía ser informada, registrada y compatible con la seguridad del paciente. Beltrán se quedó entre las dos mujeres, viendo con una claridad cruel el contraste que antes se había negado a ver. Fabiola exigía control. Cayetana exigía protección. La diferencia era demasiado simple para haber sido ignorada durante tanto tiempo. A última hora de la tarde, llegó la prueba confirmatoria. Varenol B, en concentración baja, pero suficiente para provocar una reacción grave en un niño sin indicación médica. Cayetana cerró los ojos por un segundo, no por duda, sino para contener la tristeza. Ya había visto negligencias, miedo y pobreza producir tragedias, pero había algo especialmente oscuro en un niño herido en el centro de una red de lujo, médicos privados y coches blindados. Llamó a Íñigo y le dio instrucciones para notificarlo a los servicios sociales de la Diputación. Después pidió que el equipo mantuviera una discreción absoluta, porque la verdad aún necesitaba un camino seguro. Cuando Beltrán escuchó la confirmación, se sentó como si las piernas perdieran el mando. Aurelio apareció finalmente en el hospital, elegante con un traje gris, trayendo consigo un aire de autoridad pulida. Saludó a Cayetana por su nombre, aunque ella nunca se había presentado. Dijo que el grupo Echevarría valoraba la excelencia médica y que un episodio aislado no debía ser tratado como un escándalo. Cayetana le respondió que un episodio aislado era una conclusión, no un punto de partida. Beltrán observó a Aurelio sonreír sin alegría. Por primera vez, se dio cuenta de que el consejero no había preguntado cómo estaba Pelayo. Aurelio condujo a Beltrán a una esquina y habló en voz baja, como siempre hacía en los momentos de crisis. Dijo que Cayetana tenía motivos personales para perjudicarlo, que Fabiola estaba emocionalmente destruida, que la prensa podría interpretar todo como negligencia corporativa, y le recomendó trasladar al niño, controlar los documentos y dejar que los abogados filtraran los contactos. Beltrán escuchó, pero la voz de Aurelio parecía venir de lejos. Al otro lado del pasillo, Cayetana orientaba a una enfermera sobre la hidratación y los signos neurológicos de Pelayo. Ella no parecía preocupada por los titulares. Él se preguntó cuándo había empezado a confundir la lealtad con la conveniencia. La presencia de Aurelio despertó en Cayetana un recuerdo que había intentado enterrar. La noche anterior a la separación, había sido él quien le había llevado a Beltrán un dossier contra ella, con extractos bancarios manipulados y mensajes adulterados, sugiriendo que Cayetana se había acercado a la familia Echevarría por dinero. Beltrán lo había creído con una rapidez que aún dolía, no por la calidad de las mentiras, sino por la facilidad con la que encontraron espacio en él. Cayetana respiró hondo. La vida de Pelayo no podía convertirse en la continuación de su divorcio, pero tal vez el divorcio solo hubiera sido la primera parte de una mentira mayor. Fabiola volvió a la habitación de Pelayo con un muñeco caro y una sonrisa ensayada. El niño fingió dormir cuando ella se acercó. Cayetana vio el gesto por el reflejo del cristal. Fabiola intentó acariciarle la cabeza, pero él encogió los hombros. Sagrario, que organizaba la medicación, intervino con una gentileza firme y dijo que el paciente necesitaba reposo sin estímulos. Fabiola salió irritada, acusando al equipo de hostilidad. En el pasillo, pasó junto a Cayetana y susurró que algunas mujeres nunca aceptaban perder. Cayetana no respondió. Perder a Beltrán ya no era el tema. Nunca lo había sido, tal vez. Por la noche, Beltrán encontró a Cayetana en la pequeña terraza interna del hospital, donde los empleados buscaban aire entre una guardia y otra. Ella observaba la lluvia disminuir sobre las plantas oscuras, con los hombros rectos, a pesar del cansancio. Él le pidió hablar. Ella no se lo impidió. Dijo que no sabía lo del Varenol, que había confiado en Aurelio, que Fabiola siempre le había parecido vulnerable. Las palabras salían débiles, incapaces de reparar nada. Cayetana escuchó sin suavizar la mirada. Beltrán, confiar no es firmar la propia ceguera y entregar a los niños a ella. Esa frase lo golpeó sin gritos. Intentó pedir disculpas por el pasado, pero Cayetana levantó la mano antes de que terminara. Hoy no. Hoy hay un niño en riesgo. Pruebas por confirmar y personas intentando controlar una historia que aún no ha terminado.
Beltrán sintió que la puerta se cerraba, pero no pudo culparla. Quiso decir que aún recordaba su perfume por las mañanas, las noches en las que ella estudiaba al lado de su cama, la forma en que sonreía cuando salvaba a alguien y fingía que no era nada. Sin embargo, la memoria no era un mérito. La nostalgia no era una reparación. Se quedó en silencio. A la mañana siguiente, el médico privado de Pelayo envió finalmente los documentos incompletos. Había recetas sin firma electrónica válida y menciones vagas a suplementos antiinflamatorios. Íñigo notó que uno de los códigos coincidía con un lote experimental rastreable. Cayetana pidió copias compulsadas y comunicó el hallazgo a la asesoría jurídica del hospital antes de que los archivos desaparecieran. Fabiola, informada por alguna fuente interna, apareció furiosa en la sala de coordinación. Exigió la sustitución inmediata de Cayetana, acusándola de persecución, abuso de autoridad e inestabilidad emocional por haber sido abandonada por el hombre al que ahora intentaba proteger. La frase hizo que el aire se endureciera. Algunos empleados miraron a Cayetana con preocupación, otros con rabia contenida. Ella permaneció de pie, sin sonrojarse, sin prisa, como si cada humillación pública solo confirmara la importancia de no ceder. Respondió que su vida personal no constaba en el historial de Pelayo y que cualquier petición de cambio debía formalizarse por escrito, con conciencia de los riesgos clínicos. Fabiola rió sin humor y le dijo que destruiría su carrera. Cayetana abrió entonces la carpeta con los análisis confirmados y miró a Beltrán, que acababa de llegar a la puerta. Él escuchó lo suficiente para entenderlo. La mujer a la que él había protegido con dinero, abogados y su apellido, amenazaba a la doctora que había salvado a Pelayo 2 veces de quedarse sin respiración. El antiguo impulso de controlar la escena casi volvió, pero algo en él había cambiado. Beltrán no habló por Cayetana porque ella no lo necesitaba. Tampoco habló por Fabiola porque ya no podía. Simplemente pidió que la solicitud quedara registrada, como la doctora había recomendado. Fabiola lo miró con incredulidad. En aquel instante, la primera alianza invisible entre ella y el poder comenzó a deshacerse. Cayetana recogió los documentos y volvió a la cama de Pelayo, donde el niño dibujaba círculos torcidos en un folio que le había ofrecido Sagrario. Levantó los ojos y preguntó si podría irse pronto. Cayetana le respondió que sí. Cuando su cuerpo estuviera fuerte y todos tuvieran la seguridad de que no volvería a ocurrir nada malo, Pelayo pareció aceptarlo, pero después preguntó bajito si la verdad hacía que los adultos se enfadaran. Cayetana se sentó a su lado y le dijo que a veces los enfadaba, pero que también los protegía. El niño agarró el lápiz con más fuerza. Aquello bastó. En aquel final de la tarde, mientras la lluvia cesaba por fin sobre la ciudad, Cayetana comprendió que el caso ya había sobrepasado la medicina. Había un niño intoxicado, un multimillonario rodeado de sombras, una amante demasiado asustada por los documentos, y un consejero que hablaba de reputación antes de hablar de la vida. El dolor antiguo quería encontrar su lugar en aquella historia, pero ella lo mantuvo detrás de la puerta. No necesitaba demostrarle su valor a Beltrán, ni vencer a Fabiola en un teatro de celos. Solo necesitaba seguir las señales, proteger a Pelayo y permitir que los hechos hicieran aquello que las personas cobardes temían. Necesitaba dejar que la verdad respirara. El hospital amaneció con una claridad sin calor, esparcida por los pasillos como una promesa que nadie se atrevía a aceptar por completo. Cayetana llegó antes de su turno oficial, llevando el mismo moño firme, los ojos marcados por pocas horas de sueño y la postura intacta de quien ha aprendido a descansar dentro de su propia disciplina. En la cama de observación, Pelayo dormía con la respiración estable, pero el monitor aún dibujaba pequeñas montañas verdes que les recordaban a todos la fragilidad del alivio. Fuera de allí, la guerra empezaba a ganar documentos. Íñigo ya la esperaba en la sala médica con una pila de impresiones, 2 pendrives precintados y la expresión de quien ha descubierto que la medicina podía ser menos limpia de lo que prometían los libros. Había comparado horarios, lotes, recetas y accesos al historial de Pelayo. 3 resultados antiguos habían sido sustituidos por versiones más leves, siempre después de la medianoche, siempre por usuarios administrativos vinculados a la clínica privada Neguri. Cayetana lo leyó todo en silencio. No había sorpresa en su rostro, pero algo en sus ojos se volvió más oscuro, como el cielo antes de un temporal. Sagrario cerró la puerta tras de sí y colocó sobre la mesa un papel arrugado que había encontrado enganchado detrás del cajón de las medicinas de la habitación. Era una etiqueta parcial con el mismo código de lote mencionado en los archivos incompletos del médico privado. La enfermera no dijo "te lo advertí", aunque su rostro entero cargaba con esa frase. Cayetana cogió la etiqueta con unas pinzas y pidió un sobre de evidencias. Sabía que aquel pequeño trozo de papel no derribaría a nadie por sí solo, pero las mentiras grandes solían tropezar con restos demasiado pequeños para recibir la atención de los arrogantes. Beltrán llegó al hospital poco después de las 9,
sin corbata, con barba de un día, rodeado por 2 escoltas a los que despidió antes de cruzar la planta de pediatría. La ciudad aún lo veía como un hombre imposible de abatir, pero aquella mañana caminaba como alguien que ya no confiaba en el suelo que pisaba. Al encontrarse con Cayetana, no intentó buscar intimidad ni hacer peticiones dramáticas, solo le preguntó si podía saber qué se había descubierto. Ella lo llevó a una sala reservada, puso los documentos frente a él y esperó a que la realidad hiciera su trabajo sin adornos. Cada línea parecía escribir en su contra. Códigos de acceso, fechas borradas, lotes de Varenol B, consultas sin justificación clínica y la firma digital de un médico que Beltrán solo conocía por informes ejecutivos. El nombre de Aurelio aparecía en mensajes internos sobre la liberación de muestras para familias seleccionadas, una expresión demasiado elegante para algo que implicaba a niños sin un consentimiento claro. Beltrán sintió náuseas. Se acordó de una reunión en la que había brindado por el avance de la pediatría privada, mientras Cayetana, ya alejada de su vida, tal vez afrontaba guardias exhaustivas, salvando a pacientes olvidados por los salones donde él sonreía. Cayetana observó cómo la culpa llegaba al rostro de él, pero no la alimentó. ¿La culpa? Podía ser útil si se convertía en acción, inútil si pedía consuelo. Le explicó que la prioridad era mantener a Pelayo protegido y preservar la cadena de pruebas. Beltrán le preguntó si ella creía que Fabiola participaba en la manipulación. Cayetana respiró hondo. Dijo que había inconsistencias en su relato, resistencia a las pruebas y un comportamiento incompatible con la transparencia que se espera de una tutora legal. No llamó culpable a Fabiola. No le hacía falta. La ausencia de acusación hacía que la sospecha fuera más pesada que un grito. Mientras Beltrán salía de la sala, Fabiola lo esperaba en el pasillo con gafas de sol y un abogado joven a su lado. Se abrazó a sí misma como si estuviera siendo perseguida por monstruos inventados, pero su voz salió demasiado firme. Dijo que Cayetana estaba utilizando a su hijo para destruir la imagen de una familia que Beltrán había elegido reconstruir. El abogado mencionó un conflicto de intereses, daño moral y exposición indebida de un menor. Beltrán escuchó cada palabra y se dio cuenta de la trampa. Si defendía a Cayetana, parecería culpable por el pasado. Si defendía a Fabiola, abandonaría a Pelayo otra vez. Cayetana apareció en el pasillo sin prisa, llevando una carpeta azul contra su pecho. El abogado intentó intimidarla con artículos y amenazas, pero ella le pidió que cualquier reclamación fuera enviada al Comité de Ética del hospital y al Colegio Oficial de Médicos. Fabiola sonrió al escuchar Colegio de Médicos como quien por fin ha encontrado un arma. Dijo que lo haría inmediatamente. Cayetana asintió. La seguridad de Fabiola vaciló por un instante, porque las amenazas perdían su poder cuando la víctima abría la puerta y encendía la luz. Beltrán no dijo nada, pero su silencio ya no le obedecía a ella. Esa tarde, Íñigo y Sagrario revisaron las grabaciones de las cámaras internas, no para acusar, sino para entender quién había entrado en la habitación de Pelayo durante las horas previas a la llegada del resultado confirmatorio. Había enfermeros, técnicos, familiares y una mujer con un uniforme beige que nadie reconocía. La imagen era parcial, captada desde lejos, pero mostraba a la mujer conversando con Fabiola, cerca de la sala de descanso de pediatría. Cayetana pidió la preservación inmediata del vídeo y envió un comunicado al departamento legal. Íñigo sintió que le sudaban las manos. Sagrario simplemente apretó los labios. Aquella historia tenía tentáculos. Beltrán salió del hospital a última hora de la tarde y se dirigió directamente a la sede del Grupo Echevarría en la Gran Vía, un edificio de cristal que reflejaba la ciudad como si nada en ella pudiera tocarlo. La recepción se quedó en silencio al verlo cruzar el vestíbulo sin saludar a nadie. En el ascensor privado se acordó de Cayetana entrando allí años atrás, sencilla, elegante, incómoda con la reverencia artificial de los empleados. En aquella época, él se había reído y le había dicho que necesitaba acostumbrarse al poder. Ahora, entendía que ella nunca se había dejado impresionar porque reconocía la fragilidad moral escondida bajo el mármol y las cifras. Aurelio lo recibió en la última planta, con la serenidad de siempre, rodeado de cuadros abstractos y de informes perfectamente alineados. Antes de que Beltrán preguntara nada, el consejero le habló sobre una crisis de reputación, filtraciones, la inestabilidad emocional de Cayetana y la necesidad de blindarse. Beltrán permaneció de pie y pidió acceso integral a los contratos del Varenol B, a las autorizaciones de muestras y a los pagos realizados a la clínica Neguri. Aurelio tardó medio segundo de más en responder. Dijo que aquello requeriría tiempo. Beltrán, que había pasado años confundiendo la demora elegante con la prudencia, reconoció por primera vez el olor del miedo. La conversación entre los dos fue civilizada por fuera y violenta por dentro. Aurelio le recordó a Beltrán que el mercado castigaba las incertidumbres.
que los accionistas no aceptaban escándalos y que Cayetana tenía motivos para vengarse. Beltrán preguntó por qué un lote experimental había aparecido en la sangre de Pelayo. Aurelio dijo que los errores de manipulación ocurrían en cualquier operación compleja. Beltrán preguntó por qué se había alterado el historial. Aurelio respondió que los sistemas migrados producían interferencias informáticas. Beltrán preguntó por qué Fabiola intentaba impedir los análisis. Aurelio finalmente se calló. El silencio hizo más ruido que cualquier confesión. En el hospital, Cayetana conversaba con Pelayo durante una sesión suave con la psicóloga pediátrica. El niño dibujaba una casa con ventana y sin puerta. Cuando le preguntaron quién vivía allí, dijo que su papá dormía lejos. Su mamá se pasaba el tiempo al teléfono, y una chica con un bolso negro traía la medicina cuando él tosía. Cayetana mantuvo la mano inmóvil sobre el cuaderno, sin prisa por transformar el dolor infantil en una prueba. La psicóloga condujo la conversación con cuidado y Pelayo acabó dibujando un pequeño sol en la esquina de la hoja. Era poco, pero también era mucho. Fabiola observaba a través del cristal y odiaba la calma de Cayetana con una fuerza casi física. Durante meses había creído que ganar significaba ocupar el lugar de la esposa, usar el apellido de Beltrán, salir en las fotos correctas y ser tratada como alguien inevitable. Sin embargo, Cayetana no se comportaba como una persona derrotada, no suplicaba, no disputaba, no se empequeñecía. Esa dignidad la enfurecía porque hacía que su victoria anterior pareciera un robo. Fabiola sabía lidiar con hombres vanidosos, con directores ambiciosos y con periodistas hambrientos, pero no sabía qué hacer con una mujer que no necesitaba ser amada por Beltrán para ser poderosa. Por la noche, llegó una denuncia formal al Comité de Ética Asistencial del hospital. Fabiola afirmaba que Cayetana manipulaba el tratamiento de Pelayo por resentimiento, le hacía preguntas abusivas al niño y ponía a Beltrán en contra de la madre del pequeño. El texto era largo, bien escrito, frío bajo una capa de indignación. El director médico llamó a Cayetana a su despacho y le habló con voz cansada. Le dijo que tal vez la apartarían preventivamente del caso hasta que hubiera un análisis interno. Cayetana lo escuchó sin interrumpir. Detrás de ella, Íñigo parecía indignado. Sagrario, que había insistido en acompañarla, miraba fijamente al director como quien evalúa una fiebre peligrosa. Cayetana pidió que el historial completo, los análisis, los vídeos preservados y la cadena de custodia fueran adjuntados antes de cualquier decisión. El director le dijo que el Consejo de Administración sufría presiones externas. Ella respondió que la presión externa no estabilizaba al niño intoxicado, ni borraba la responsabilidad médica. No levantó la voz, no le hizo falta. El director apartó la mirada, atrapado entre el coraje que admiraba y el miedo que aceptaba. Finalmente, determinó que Cayetana continuaría como responsable clínica durante otras 24 horas, mientras se abría una evaluación formal. Era una pequeña victoria, rodeada de amenazas. Íñigo estalló cuando salieron del despacho. Dijo que aquello era injusto, que todos sabían quién había salvado a Pelayo, que Fabiola estaba usando el dinero para aplastar a la única persona honesta. En el pasillo, Cayetana esperó a que terminara su desahogo. Entonces, le explicó que la honestidad sin estrategia podía convertirse en un sacrificio inútil. Necesitaban organizar cada prueba de modo que sobreviviera a los abogados, a los colegios profesionales, a los titulares y a la intimidación. Sagrario sonrió de medio lado, orgullosa. La doctora hablaba como médica, pero pensaba como alguien que ya había atravesado un juicio público sin el lujo de desmoronarse ante sus enemigos. Beltrán, en su despacho, consiguió acceder a una antigua carpeta financiera a través de Covadonga, su directora de auditoría, una mujer discreta a la que nunca le había gustado Aurelio. Los números formaban un mapa de favores, pagos indirectos al médico privado de Pelayo, transferencias a una consultoría vinculada a la prima de Fabiola, contratos acelerados con la clínica Neguri y, en medio de la red, una autorización firmada por Beltrán meses antes, sin haberla leído con detalle, porque Aurelio le había garantizado que era solo un formalismo. Él miró fijamente su propia firma como quien mira un arma encontrada en su propia mano después del disparo. Covadonga notó la devastación en el rostro de su jefe, pero no le ahorró la verdad. Dijo que la empresa tenía controles, pero que los controles no funcionaban cuando el dueño delegaba su conciencia junto con su agenda. Beltrán aceptó la frase sin defenderse. Había aprendido a comprar eficiencia, influencia y silencio, pero nunca había vuelto a comprar el criterio del que había prescindido. Pidió copias de seguridad, fuera de los servidores centrales. Covadonga le avisó de que Aurelio se enteraría. Beltrán respondió que Aurelio probablemente ya lo sabía todo. Por primera vez no sonó como el hombre más poderoso de la sala,
sino como alguien dispuesto a pagar el precio de abrir los ojos. Fabiola apareció en el despacho de Aurelio esa misma noche, usando un perfume fuerte y una rabia mal escondida. Quería saber por qué Beltrán estaba haciendo preguntas. ¿Por qué Cayetana seguía en el caso? ¿Por qué nadie lograba controlar a una médica de guardia? Aurelio le ordenó que bajara la voz. Le dijo que el pánico era un comportamiento de principiantes y que el plan aún podía ser contenido si Pelayo era trasladado y Cayetana desmoralizada. Fabiola respondió que Beltrán estaba cambiando. Aurelio sonrió con desprecio. Los hombres como Beltrán cambian cuando sienten culpa, dijo él. Después vuelven a obedecer al miedo. Pero Fabiola no compartía su tranquilidad. Conocía a Beltrán de cerca lo suficiente como para saber que su orgullo, cuando era herido por dentro, podía transformarse en obstinación. También conocía a Cayetana lo suficiente como para temer a lo que antes había ridiculizado. La exesposa no necesitaba un escándalo. Le bastaba con un documento correcto, una secuencia lógica, un testimonio protegido. Fabiola salió del edificio con el maxilar rígido, decidida a acelerar el ataque. Si Cayetana era apartada antes del informe final, la historia podría reescribirse como una confusión clínica. Un drama de divorcio y errores inculpables. En el hospital, Pelayo tuvo un pequeño empeoramiento con náuseas y temblores leves, suficientes para reavivar la vigilancia. Cayetana ajustó el tratamiento, pidió una nueva extracción y pasó casi una hora a su lado, conversando sobre dibujos, sobre la lluvia y sobre perros imaginarios. Beltrán llegó en medio de la noche, silencioso, y se quedó en la puerta sin interrumpir. Vio a Pelayo sonreír por primera vez desde el ingreso, una sonrisa débil pero verdadera, dirigida a la mujer que él había descartado como si fuera una pieza sustituible de su vida. La vergüenza volvió, más madura, menos teatral. Esta vez le pedía trabajo. Cuando Cayetana salió de la habitación, Beltrán le entregó un sobre de papel manila. Dentro había copias de los pagos, de los contratos y de las autorizaciones. Dijo que no sabía si aquello ayudaba, pero que era todo lo que había logrado reunir sin alertar a más personas. Cayetana hojeó los documentos y reconoció inmediatamente la importancia de aquellas líneas. Aún así, su rostro permaneció cauteloso. Le preguntó si estaba dispuesto a sostener aquellas pruebas cuando éstas también le implicaran a él por negligencia administrativa. Beltrán respiró hondo. Dijo que sí. La respuesta no borraba el pasado, pero inauguraba un tipo nuevo de consecuencia. Cayetana guardó el sobre en una carpeta precintada y dijo que avisaría a la asesoría jurídica del hospital y que prepararía una comunicación técnica para el Colegio de Médicos con la petición de proteger al paciente y de preservar los datos. Beltrán quiso darle las gracias, pero la palabra parecía pequeña. Le preguntó si le odiaba. La pregunta surgió baja, casi indecente en aquel pasillo. Cayetana miró hacia la habitación de Pelayo antes de responder. Dijo que el odio exigía una intimidad que ella no pretendía alimentar. Beltrán recibió la frase como se merecía. En silencio, comprendió que perder su amor tal vez fuera menos doloroso que perder su respeto. Poco antes del amanecer, el Comité de Ética envió la notificación oficial. Cayetana debía comparecer a una audiencia preliminar al día siguiente para responder a la denuncia de Fabiola, mientras su permanencia en el caso sería reevaluada. Íñigo leyó el mensaje con indignación. Sagrario cerró los puños, y Beltrán, al enterarse, se puso pálido de rabia. Cayetana, sin embargo, simplemente imprimió la notificación, adjuntó las copias de las evidencias iniciales y abrió una nueva carpeta en el sistema informático. En la portada escribió: Protección integral del paciente, posible exposición medicamentosa indebida, preservación de pruebas. Era su modo de declarar la guerra. La ciudad empezaba a despertar cuando Cayetana volvió al cristal de la habitación de Pelayo. El niño dormía de lado, con el dibujo de la casa sin puerta pegado a la barandilla de la cama con esparadrapo. Beltrán permanecía unos pasos por detrás, separado de ella por todo lo que había destruido, y por todo lo que aún podría intentar reparar sin exigir una recompensa. Fabiola, en algún lugar fuera de allí, preparaba su próxima mentira. Aurelio movía fichas en despachos cerrados. Cayetana sabía que la tormenta no había pasado, solo había cambiado de forma, y esta vez no sería expulsada de su propia verdad. El día de la vista interna comenzó con una quietud engañosa, como si el hospital entero contuviera la respiración antes de revelar su próxima herida. Cayetana llegó a la sala del comité con la carpeta azul contra el pecho, sin maquillaje que escondiera el cansancio, sin joyas que distrajeran de lo esencial. Al otro lado de la mesa, Fabiola estaba impecable, vestida de beige claro, con los ojos húmedos en su justa medida, flanqueada por su abogado, y por una expresión de víctima entrenada. Beltrán permaneció al fondo de la sala, no como el dueño de nada, sino como testigo de su propia ceguera.
El director médico abrió la reunión con palabras cautelosas sobre la ética, la imagen institucional y la seguridad del paciente. Cayetana escuchó cada término con atención, notando cómo el lenguaje podía utilizarse para proteger vidas o para esconder la cobardía. Cuando le dieron el turno de palabra, ella no habló de Beltrán, ni del divorcio, ni de la humillación que había sufrido meses antes. Presentó horarios, análisis, precintos, imágenes preservadas, relatos recogidos con la psicóloga pediátrica y la confirmación del varenol B en la sangre de Pelayo. Su voz no tembló. La fuerza de Cayetana nunca había necesitado volumen. Fabiola intentó interrumpir, diciendo que una madre desesperada podía confundirse, que Cayetana interpretaba los gestos como delitos, porque aún guardaba rencor. El abogado reforzó la acusación, alegando que las preguntas realizadas a un niño fragilizado habían sido dirigidas por una médica emocionalmente comprometida. Cayetana pasó una página y mostró que la psicóloga del hospital había dirigido la conversación con un registro completo y en presencia del equipo. El silencio que siguió tuvo sabor a derrota parcial. Beltrán vio a Fabiola apretar el bolígrafo hasta que los nudillos se le quedaron blancos, y aquella pequeña fisura pareció más reveladora que su llanto. La reunión terminó sin la suspensión inmediata de Cayetana, pero con la recomendación de una supervisión formal, una solución tímida que preservaba las apariencias sin impedir el tratamiento. Para Fabiola fue poco, para Cayetana fue tiempo suficiente. Salió de la sala sabiendo que los enemigos ahora la veían como una amenaza real, y eso hacía que cada próximo paso fuera más peligroso. Íñigo la esperaba en el pasillo, ansioso por una victoria clara. Ella solo le dijo que nadie vencía antes de proteger al paciente. Minutos después, la alarma de la habitación de Pelayo rasgó la planta de pediatría como un grito. Cayetana corrió antes de que llegara cualquier explicación. Pelayo estaba rígido sobre la cama, con temblores intensos, la piel fría y una palidez que no pertenecía a la evolución esperada del cuadro. Sagrario ya retiraba de la bandeja la medicación recién administrada, con los ojos muy abiertos, no por el pánico, sino por el reconocimiento. Íñigo comprobó las pupilas y las constantes vitales mientras Cayetana asumía el mando. Ella pidió oxígeno, una vía de reserva, los antídotos posibles y una nueva extracción inmediata. El cuerpo pequeño de Pelayo parecía luchar contra una tormenta invisible, y todos en la sala entendieron que alguien había provocado aquel empeoramiento. La ampolla usada minutos antes debía contener un antiemético simple, prescrito para náuseas leves. Cayetana levantó el frasco a contraluz y notó una diferencia casi imperceptible en la coloración. La etiqueta era correcta. El precinto parecía intacto, pero la presión del líquido dentro de la jeringuilla no correspondía al volumen habitual. No había tiempo para la indignación. Trató primero al niño, estabilizó la vía aérea, controló los temblores y ajustó la hidratación. Solo después de que la saturación volviera a subir, ordenó que nadie tocara la bandeja, la papelera o los registros de administración. Beltrán llegó a la habitación en el momento en que Pelayo abría los ojos, demasiado exhausto para llorar. La visión del niño rodeado de tubos y de rostros tensos hizo que algo primitivo se rompiera en su interior. Fabiola llegó justo detrás, pero su primera pregunta fue sobre quién había autorizado aquella medicación, no sobre la respiración del pequeño. Cayetana lo escuchó sin girarse. Beltrán también lo escuchó. La diferencia entre el miedo verdadero y el miedo a ser descubierta se volvía imposible de disimular. Él se agarró a la barandilla de la cama y, por primera vez en muchos años, no encontró ninguna orden capaz de salvarlo de la verdad. Sagrario revisó el carro de curas con una precisión feroz, mientras Íñigo bloqueaba el acceso a la habitación hasta la llegada de la seguridad interna. Una auxiliar de enfermería lloraba en el pasillo, diciendo que había recibido la ampolla de una persona uniformada que había afirmado estar sustituyendo material caducado. La descripción coincidía con la mujer de beige vista en las cámaras el día anterior. Cayetana le pidió a la auxiliar que se sentara, que bebiera agua y que relatara todo por escrito antes de que la memoria fuera contaminada por el miedo. Era así como se enfrentaba a una red organizada, abordando un detalle firme cada vez. Fabiola acusó al equipo de incompetencia, elevando la voz hasta atraer a los familiares de otros pacientes. Dijo que Cayetana había provocado aquello para parecer una heroína, y que Beltrán debía trasladar a Pelayo inmediatamente. Beltrán se giró hacia ella muy despacio. Su rostro cargaba con un dolor nuevo, pero sus ojos ya no pedían permiso. No voy a sacar a Pelayo del único equipo que lo ha salvado, dijo. Fabiola retrocedió como si hubiera sido golpeada. Cayetana continuó examinando al niño, pero lo escuchó. No se emocionó. Sabía que los hombres podían descubrir la verdad, y aún así, elegir el confort de la mentira cuando el precio subía. El precio subió aquella misma tarde.
Aurelio llegó acompañado de 2 abogados y de una asesora de crisis, trayendo documentos listos para su firma. La propuesta era trasladar a Pelayo a una unidad privada bajo el control del grupo, abrir una investigación interna sigilosa y crear un fondo de protección infantil a nombre de Fabiola, administrado por ella y por un consejo designado por Aurelio. Sobre el papel, parecía generosidad. En la práctica, le entregaba a Fabiola el acceso a los recursos, a los archivos y al poder suficiente para enterrar las pruebas bajo capas de filantropía. Beltrán leyó la primera página y volvió a sentir náuseas. Aurelio habló con calma, recordándole que los escándalos destruían empresas, empleos y proyectos sociales. Dijo que Cayetana podía ser una médica excelente, pero que su presencia contaminaba el relato público. Fabiola le agarró el brazo a Beltrán y murmuró que era por el bien de Pelayo. La frase casi funcionó, porque la culpa siempre buscaba atajos. Entonces Beltrán miró por el cristal y vio a Cayetana cambiándole el apósito al niño con una atención silenciosa, sin saber que la estaban observando. Aquello no era un relato, eran cuidados. Dejó el bolígrafo sobre la mesa sin firmar. Aurelio perdió la sonrisa durante un segundo. No habrá ningún traslado, dijo Beltrán. Tampoco habrá un fondo administrado por personas citadas en documentos vinculados al Barenol. Aurelio endureció la mandíbula. Fabiola abrió la boca para protestar, pero él continuó, ahora mirándola a ella. Pelayo no será usado como escudo, ni como firma, ni como excusa. La sala se volvió fría. Durante años, Beltrán había comandado imperios con frases definitivas, pero aquella tal vez fuera la primera orden nacida no de la vanidad, sino del arrepentimiento. Cayetana, al entrar para buscar un formulario, escuchó solo el final. Por primera vez, no desvió la mirada. Aurelio se dio cuenta de que había perdido la influencia directa y cambió de objetivo. Dijo que Beltrán también había firmado autorizaciones y que cualquier investigación amplia le alcanzaría. El aviso era una amenaza. Beltrán sintió el golpe porque era verdad. Él había firmado, ignorado, delegado, preferido creer en la conveniencia. No había pureza esperándole al lado de Cayetana. Había responsabilidad. Respiró despacio y respondió que entregaría lo que tuviera que entregar. Fabiola lo miró con un pavor sincero. Allí estaba el hombre al que ella había conquistado a través de su orgullo, empezando a actuar movido por la culpa. Para sus planes, aquello era intolerable. Cayetana le pidió a Beltrán que pasara a la habitación unos minutos, no como empresario, sino como el adulto al que Pelayo reconocía. El niño estaba despierto, débil, con los ojos clavados en el techo. Beltrán se acercó con cuidado, como si temiera que su propia presencia le hiciera daño. Le pidió perdón por no haberse dado cuenta antes de que algo iba mal. Pelayo tardó en responder. Después le preguntó si la chica del bolso negro iba a volver. Beltrán contuvo las lágrimas, pero no dejó que cayeran sobre el niño como un peso. Le dijo que no, si él podía evitarlo. Cayetana observaba desde lejos, sin interferir. La respuesta de Pelayo llegó en forma de susurro. La chica decía que la medicina era para que mamá no llorara. Decía que papá se enfadaba cuando yo hacía la pregunta. Beltrán cerró los ojos, no porque culpara al pequeño, sino porque reconoció la atmósfera que había permitido aquella mentira. Su casa, sus silencios, su ausencia, la reverencia en torno a Fabiola. Todo le había enseñado a Pelayo que la verdad era una molestia. Cayetana vio cómo la comprensión lo devastaba, y no sintió la pena suficiente para absolverlo. Aún así, reconoció que en aquel instante él no había huido. Se había quedado. A última hora de la tarde, Covadonga llamó a Beltrán de urgencia. Algunos archivos antiguos de la clínica privada Neguri estaban siendo borrados de los servidores. Beltrán le pasó el teléfono a Cayetana, quien pidió detalles técnicos sin perder el tiempo. Covadonga le informó que había copias parciales en un sistema de archivado utilizado antes de la fusión con el Grupo Echevarría, mantenido en un almacén administrativo de la clínica IMQ Zorrotzaurre, por un contrato de interoperabilidad. Sagrario escuchó la conversación y recordó una sala desactivada en el sótano, llena de terminales antiguos, donde nadie entraba desde la reforma del ala de pediatría. Cayetana decidió ir personalmente, acompañada por Íñigo, Sagrario y un informático del hospital. Beltrán quiso acompañarlos. Ella dudó solo lo suficiente para marcar el límite. Si vienes, obedecerás mis reglas, no las del apellido Echevarría. Él asintió. El sótano olía a polvo, a metal húmedo y a papeles viejos. Las luces parpadeaban en intervalos irregulares, y cada paso parecía alejarlos de la elegante clínica que se enseñaba a los donantes. Allí, entre cajas olvidadas y cables enrollados, Cayetana sintió que la verdad a veces sobrevivía precisamente porque los poderosos despreciaban lo que no parecía valioso.
El terminal antiguo tardó en responder, pero el informático logró acceder a las copias de seguridad. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres técnicos, fechas y códigos. Íñigo cruzó el lote encontrado en la etiqueta con los registros de los envíos experimentales. Sagrario encontró una hoja de cálculo con pacientes pediátricos clasificados por riesgo, edad y cercanía a figuras de influencia. Pelayo aparecía en lo más alto, marcado como caso de alta protección social. Cayetana sintió que se le contraía el estómago. No era solo el error de una madre, ni el desvío aislado de un médico privado, era una criba. Niños transformados en variables bajo la protección de los apellidos. Beltrán leyó la hoja de cálculo por encima del hombro de Cayetana y se quedó blanco. Había otros nombres, otras familias, otras fechas de reacciones adversas, reclasificadas como alergia, virus, crisis respiratoria común. Aurelio aparecía en las aprobaciones, el pediatra privado en los informes, Fabiola en los pagos de consultoría que coincidían con las liberaciones de los medicamentos. Cayetana pidió una copia íntegra, registrada en un soporte informático precintado y enviada de inmediato al departamento legal del hospital. El informático temblaba. Sagrario le puso una mano en el hombro y le dijo que el miedo era comprensible, pero que borrar el miedo con el silencio les costaba más caro a los niños. Mientras copiaban los archivos, unos pasos resonaron en el pasillo del sótano. Apareció un guardia de seguridad subcontratado, diciendo que la sala estaba precintada y que todos debían salir. Beltrán reconoció al hombre como empleado de una empresa contratada por Aurelio. Cayetana se guardó el soporte informático ya finalizado en el bolsillo interior de la bata y le pidió al hombre su identificación. El guardia de seguridad intentó avanzar sobre el terminal, pero Beltrán se interpuso en su camino. No hubo violencia, solo la tensión limpia de una frontera finalmente defendida. Íñigo avisó a la seguridad oficial del hospital. Sagrario le hizo una foto al carnet de la placa antes de que él girara el rostro. De vuelta en la planta de pediatría, la atmósfera había cambiado. Fabiola estaba sentada al lado de Pelayo, hablando demasiado bajo. Al ver a Cayetana, se levantó rápido, escondiendo algo en el bolso. Beltrán lo vio y le pidió que se lo enseñara. Fabiola se rió, acusándole de humillarla, pero le temblaba la mano. Cayetana llamó a Sagrario, que activó el protocolo de seguridad por riesgo para el paciente. Dentro del bolso de la mujer había un frasco vacío, sin etiqueta, envuelto en un pañuelo perfumado. Fabiola dijo que era colirio. Cayetana no discutió. Pidió una extracción de residuos, un registro fotográfico y el alejamiento inmediato de cualquier acceso no supervisado al niño. El colapso de Fabiola no fue teatral esta vez. Su belleza pareció perder la estructura, como una máscara mojada. Llamó a Beltrán desagradecido. Dijo que todo lo que había hecho había sido para garantizar el futuro de ambos, que Aurelio le había prometido proteger la empresa, y que Cayetana siempre sería una sombra entre los dos. Las palabras salieron demasiado rápido, revelando más de lo que pretendían. Beltrán escuchó sin interrumpir, y cada frase enterraba la última esperanza de que todo fuera un malentendido. Pelayo empezó a llorar en la cama. Cayetana se puso delante de la madre, no con agresividad, sino con la autoridad absoluta de quien protegía a un niño. Fabiola fue retirada de la planta bajo protestas, acompañada por su abogado y por los guardias de seguridad del hospital. Aurelio intentó telefonear a Beltrán, después al director médico, después a alguien del consejo de administración, pero la documentación ya circulaba por canales que él no controlaba por completo. Cayetana entregó los pendrives precintados a la asesoría jurídica, adjuntó el informe técnico y solicitó que se comunicara a las autoridades competentes. Beltrán permaneció a su lado durante el procedimiento, sin intentar dirigir nada. Con cada firma, parecía comprender mejor que reparar no era situarse en el centro de la escena, sino permitir que la verdad avanzara. Más tarde, cuando Pelayo por fin se durmió sin temblores, Cayetana salió al pasillo y encontró a Beltrán sentado solo, con la cabeza entre las manos. Se levantó al verla. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El pasado estaba allí entero, pero ya no dominaba la sala. Beltrán dijo que ella había intentado avisarle sobre Fabiola, sobre Aurelio, sobre la facilidad con la que él confundía la lealtad y la adulación. Admitió que la había abandonado porque era más cómodo creer que Cayetana le traicionaba que aceptar que alguien pudiera quererlo sin desear su imperio. Cayetana lo escuchó, sintiendo que el viejo dolor se movía, pero no sangraba como antes. Dijo que la verdad de él ahora no devolvía a la mujer que lloró sola, ni borraba los titulares, ni restituía los meses en los que ella había reconstruido su propia vida entre guardias y silencios. Beltrán asintió, con los ojos húmedos, sin pedir la absolución. Ella añadió que Pelayo necesitaba a unos adultos responsables, no penitencias dramáticas.
Aquello era el máximo de misericordia que le podía ofrecer esa noche. Beltrán lo recibió como quien recibe una tarea justa, no una promesa de perdón. La madrugada cayó otra vez sobre el IMQ Zorrotzaurre, pero ya no era la misma de la primera urgencia. En la habitación, Pelayo dormía protegido por un equipo atento y por unas pruebas que empezaban a acorralar a sus agresores. En el departamento legal, se enviaban copias de los archivos antiguos, siguiendo protocolos estrictos. En algún lugar de la ciudad, Aurelio descubría que había subestimado a una médica acostumbrada a trabajar bajo presión y a una enfermera que guardaba etiquetas como quien guarda semillas de justicia. Cayetana volvió al cristal de la cama, observó la respiración regular del niño y entendió que el enfrentamiento final estaba cerca. El informe técnico de Cayetana llegó al colegio de médicos antes de que Aurelio lograra transformar la verdad en un rumor controlado. Por la mañana, 3 inspectores del hospital, 2 agentes de la Ertzaintza y una fiscal del juzgado de menores cruzaron los pasillos con las identificaciones a la vista y el rostro serio. Su presencia cambió el aire de la planta de pediatría. Los enfermeros hablaban más bajo. Los médicos evitaban los comentarios. Los familiares abrazaban a sus hijos con una inquietud nueva. Cayetana recibió al equipo en la sala reservada, entregó los protocolos, los análisis y las copias precintadas, sin dramatizar su importancia. Beltrán llegó pocos minutos después, acompañado por Covadonga y por un abogado que no pertenecía al círculo de Aurelio. Había elegido a alguien de fuera porque, por primera vez, comprendía que la lealtad comprada dentro de su propia casa podía venir contaminada. Al entrar, no buscó la silla principal. Se sentó a un lado, abrió una carpeta con contratos, autorizaciones y extractos bancarios. Después, declaró que estaba dispuesto a colaborar, incluso cuando los documentos revelaran los fallos de su propia administración. La fiscal lo observó sin compasión. Cayetana también. Aquello era necesario, pero no lo hacía inocente. Las preguntas empezaron siendo sencillas y se volvieron afiladas. ¿Quién había autorizado el envío de las muestras del Varenol B a las clínicas conveniadas? ¿Quién había clasificado a los niños como casos de alta protección social? ¿Quién había alterado los historiales clínicos? ¿Quién había recibido pagos por una consultoría sin un servicio claro? Beltrán respondió a lo que sabía, admitió lo que había ignorado y no intentó adornar su negligencia con excesos de confianza. Con cada frase parecía perder una capa de su antiguo poder y ganar en su lugar una forma dolorosa de humanidad. Cayetana percibió el cambio, pero mantuvo las distancias. El centro de aquella mañana seguía siendo Pelayo. Fabiola fue llamada a declarar aún en el hospital, en una sala pequeña, sin espejos generosos ni aliados suficientes. Llegó llevando un vestido oscuro y una expresión abatida, pero sus ojos corrían en busca de brechas. Dijo que era madre, que había confiado en las orientaciones médicas, que Aurelio se ocupaba de todo porque Beltrán vivía siempre ocupado. Sin embargo, cuando la fiscal le presentó el frasco encontrado en su bolso, las imágenes de las cámaras y los pagos a la consultoría vinculada a su familia, Fabiola perdió el ritmo ensayado. Llegó el llanto, pero esta vez no encontró a un público dócil. Intentó echarle toda la responsabilidad a Aurelio. Dijo que él había prometido proteger a Pelayo, garantizarle su futuro, impedir que Beltrán volviera con su exesposa. La frase reveló el núcleo podrido de sus motivaciones y hasta su abogado pareció retroceder un poco. Cayetana, desde fuera, escuchó solo algunos fragmentos, pero le bastaron. No sintió placer. Sintió una tristeza antigua ante la facilidad con la que los adultos transformaban a los niños en moneda de cambio para el miedo, la vanidad y la ambición. Fabiola no era un monstruo lejano. Era alguien que había elegido su propio confort por encima de la respiración de su hijo. Aurelio resistió más. No lloró, no suplicó, no acusó al destino. Cuando los agentes de la Ertzaintza llegaron a la sede del grupo Echevarría con una orden de registro, él aún intentó recibirlos como un anfitrión elegante, ofreciendo café y salas de reuniones. La educación refinada le duró hasta que abrieron los archivos financieros protegidos por Covadonga. Encontraron mensajes, autorizaciones cruzadas, contratos tapadera y los informes de reacciones adversas tratados como simples desviaciones estadísticas. Para Aurelio, los niños eran números con apellidos útiles. Para Cayetana, eran cuerpos calientes en camas frías. Esta diferencia decidió la guerra antes incluso de llegar a los tribunales. La noticia se filtró a última hora de la tarde, pero no como Aurelio planeaba. No salió como un drama de divorcio, ni como los celos de una exesposa, ni como el error aislado de un equipo médico. Llegó sostenida por documentos, por la acción de la fiscalía y por la suspensión cautelar de los directivos implicados. Beltrán apareció frente a los periodistas en la entrada lateral del hospital, sin Fabiola, sin Aurelio, sin el brillo calculado de las entrevistas de negocios.
Dijo que cooperaría con la investigación y que el grupo financiaría el tratamiento de los niños afectados bajo una supervisión pública e independiente. No pidió piedad, pidió investigación. Cayetana vio la declaración en una pequeña televisión de la sala de descanso junto a Sagrario e Íñigo. Cuando Beltrán pronunció su nombre para reconocer la competencia del equipo del IMQ, ella apagó el aparato antes de que la frase terminara. Sagrario levantó una ceja. Cayetana se limitó a decir que los elogios transmitidos por las cámaras no le curaban las heridas a nadie. Íñigo soltó una carcajada baja, aliviado por primera vez en días. La tensión aún existía, pero había cambiado de dirección. Ya no era una médica sola contra una red invisible. Ahora la red se desangraba a la luz. Pelayo mejoró lentamente. La fiebre cedió, los temblores desaparecieron, y el color volvió a su rostro en pequeñas victorias que el equipo celebraba con discreción. Cayetana redujo la medicación, autorizó comidas ligeras y pidió un seguimiento psicológico continuo. El niño aún se despertaba asustado cuando alguien entraba demasiado rápido en la habitación, pero empezaba a preguntar por los dibujos, por los perros y por cuándo podría ver llover sin cristales de por medio. Beltrán pasaba horas sentado cerca de la cama, sin el móvil, aprendiendo un arte sencillo que siempre había delegado: estar presente sin que la presencia se transformara en control. A Fabiola se le prohibió acercarse a Pelayo mientras avanzaba la investigación. La decisión partió de la justicia, pero su efecto cayó sobre todos como un silencio difícil. Pelayo no preguntó por ella el primer día, ni el segundo. Al tercero preguntó si mamá estaba enferma de la cabeza. Beltrán se quedó sin respuesta. Cayetana, que comprobaba la vía venosa, le explicó con cuidado que algunos adultos tomaban decisiones equivocadas cuando tenían miedo o querían algo demasiado, pero que ninguna decisión equivocada que él hubiera tomado había causado aquello. El niño la miró largamente y pareció creerle un poco. Aquella noche, Beltrán encontró a Cayetana en la capilla vacía del hospital. Ella no rezaba en voz alta, solo estaba sentada en el último banco, con las manos unidas y los ojos clavados en la claridad dorada que llegaba del pequeño altar. Él se detuvo a una distancia respetuosa y le dijo que Pelayo había preguntado si podría seguir viendo a la doctora después de salir del hospital. Cayetana sonrió de una manera casi imperceptible. Le respondió que habría otros médicos, psicólogos y una rutina de cuidados. Beltrán entendió lo que ella no decía. Los niños no podían depender emocionalmente de la persona que había aparecido en medio del naufragio. Entonces él le pidió perdón de verdad, sin defenderse, sin intentar mezclar el pasado y el presente en un chantaje sentimental. Pidió perdón por la noche del divorcio, por las acusaciones, por los documentos que se había negado a leer, por las veces en que había confundido su silencio con debilidad. Cayetana escuchó cada palabra como quien recoge los objetos rotos de una casa vieja. Algunas piezas todavía cortaban, otras ya no le pertenecían. Cuando Beltrán terminó, ella respondió que aceptaba el arrepentimiento como un hecho, pero que no lo transformaría en un regreso. Su perdón no sería una puerta de vuelta. Beltrán asintió, y el dolor en su rostro no exigió consuelo. Dijo que pasaría el resto de su vida intentando reparar lo que pudiera, aunque ella nunca lo viera, aunque nunca lo aceptara cerca. Cayetana lo miró con una serenidad que no escondía una dulzura fácil. Le dijo que la reparación sin testigos seguía siendo reparación, si era verdadera. Después se levantó para volver a la guardia. Antes de salir, añadió que empezara por Pelayo, por los otros niños y por la empresa que había permitido aquella violencia en papel con membrete. Era una sentencia, y también un camino. Las semanas siguientes trajeron prisiones preventivas, destituciones, bloqueos de bienes y audiencias largas en los juzgados. Aurelio perdió el tono pulido cuando se dio cuenta de que sus antiguos aliados elegían salvar su propio pellejo. Fabiola alternaba versiones, acusando a los médicos, a los abogados y al mismísimo Beltrán, hasta que los mensajes recuperados destruyeron sus contradicciones. El médico privado aceptó colaborar a cambio de una reducción de condena futura, y entregó la lista de pacientes expuestos al compuesto. Cayetana acompañó algunos de esos casos como consultora técnica, manteniendo la misma firmeza que había tenido con Pelayo. La justicia no era rápida, pero al fin tenía una dirección. El Colegio Oficial de Médicos concluyó que Cayetana había actuado con rigor técnico, prudencia ética y protección adecuada al paciente. La denuncia de Fabiola fue archivada y el hospital emitió una rectificación interna por el intento de apartarla del caso motivado por presiones externas. Íñigo enmarcó mentalmente cada palabra, pero Cayetana no lo celebró en público. Para ella, ser declarada inocente de una acusación absurda no era un premio. Era una rectificación tardía. Aún así, aquella noche, permitió que Sagrario la abrazara en el pasillo vacío. El abrazo duró poco, pero cargó con el peso de todos los días en los que ella se había mantenido en pie sola.
Pelayo abandonó el hospital en una mañana clara, llevando una chaqueta azul y cargando con el dibujo de la casa sin puerta, ahora corregida con una entrada grande, 2 ventanas abiertas y un perro torcido en el jardín. Cayetana se arrodilló para despedirse de él. El niño le preguntó si se pondría triste. Ella le respondió que los médicos se ponían contentos cuando los niños se marchaban caminando. Él pensó un poco y dijo que entonces ella era muy buena poniéndose contenta con la nostalgia. Beltrán lo escuchó y agachó la cabeza. Porque aquella frase infantil decía más sobre Cayetana que cualquier titular. Fuera, los fotógrafos aguardaban, pero Beltrán sacó a Pelayo por una puerta discreta, sin transformar la recuperación en un espectáculo. Covadonga asumió una auditoría independiente en el grupo y una parte de las empresas de investigación se pondrían bajo intervención judicial. Beltrán vendería propiedades, se enfrentaría a los accionistas y perdería contratos. Pero ninguna de esas pérdidas le pareció injusta. Por primera vez, comprendía que una fortuna podía sobrevivir a los escándalos y sin embargo estar moralmente en bancarrota. La reconstrucción que importaba no empezaría en los consejos de administración. Empezaría en las elecciones pequeñas, repetidas, cuando nadie aplaudiera. Meses después, Cayetana paseó por el jardín interior del hospital al finalizar una guardia menos cruel. El aire olía a tierra mojada y la ciudad parecía respirar sin urgencias. Su vida no se había vuelto perfecta. Aún había cansancio, historiales clínicos, procesos, niños graves, noches sin dormir, pero también había un respeto recuperado, un equipo fortalecido y la certeza íntima de que ninguna humillación pasada definía su tamaño. No era únicamente la mujer a la que Beltrán había abandonado, era la médica que había permanecido entera cuando todos esperaban que el dolor la empequeñeciera. Beltrán la encontró cerca de la fuente, sosteniendo una simple carpeta en las manos. No traía flores, ni joyas, ni promesas grandiosas. Traía solo una copia del primer informe de la Fundación Independiente, creada para tratar a los niños afectados por investigaciones irregulares, ahora dirigida por médicos, juristas y representantes de las familias sin el control directo del grupo Echevarría. Dijo que quería que ella lo supiera, no para recibir un elogio, sino porque su frase en la capilla lo había perseguido como una orden justa. Cayetana leyó la primera página, le devolvió la carpeta y le dijo que aquello era solo el principio. Él respondió que lo sabía. Se quedaron unos segundos en silencio, no como amantes separados por el orgullo, sino como dos personas que por fin aceptaban la verdad sin adornos. Beltrán aún la amaba, tal vez más ahora, cuando ya no podía poseerla. Cayetana aún guardaba buenos recuerdos, pero no confundía el recuerdo con el destino. El amor que había sobrevivido dentro de ella había cambiado de forma. Se había convertido en compasión sin entrega, en memoria sin prisión, en perdón sin retorno obligatorio. Cuando él le preguntó si algún día podrían conversar sin dolor, ella respondió que tal vez lo harían cuando el dolor dejara de pedir el lugar principal. Al año siguiente, Pelayo volvió al hospital solo para una revisión de seguimiento. Entró pisando firme, hablando mucho, agarrado a la mano de Beltrán y enseñándole a Cayetana un dibujo nuevo. Esta vez, la casa tenía puerta, jardín, cielo azul y 3 figuras a lo lejos, sin nombres escritos, pero todas sonriendo. Fabiola esperaba el juicio en libertad condicional. Aurelio se enfrentaba a acusaciones más graves y otros ejecutivos intentaban pactar condenas negociando sus culpas. La vida no había ofrecido un castigo perfecto, pero había ofrecido consecuencias, y eso ya era una forma concreta de esperanza. Cayetana colgó el dibujo en su tablón de anuncios después de que Pelayo se marchara. A su lado había notas de otros niños, recordatorios de las guardias, fotografías de campañas de vacunación y una frase escrita por Sagrario en un post-it amarillo. La valentía también es seguir siendo amable. Cayetana tocó el borde del dibujo y sonrió a solas. Fuera, las urgencias volvían a llamar, porque el mundo nunca dejaba de necesitar unas manos firmes. Se ajustó la bata, se recogió mejor el pelo y volvió al pasillo iluminado, llevando consigo una paz que nadie podría firmar, comprar ni arrancarle. Aquella noche, cuando la lluvia volvió a golpear las cristaleras del IMQ Zorrotzaurre, Cayetana atravesó el box vital con la misma calma de la madrugada en la que Beltrán había llegado desesperado. Todo había cambiado. Aunque el sonido de los monitores siguiera siendo el mismo, la diferencia estaba en su interior. Antes, el dolor antiguo caminaba a su lado como una sombra. Ahora, caminaba detrás, lo suficientemente pequeño como para no guiar sus pasos. Cayetana sabía que las historias de abandono podían terminar en rencor, pero la suya terminaba en una elección, y su elección era seguir salvando vidas sin dejar de salvarse así.